Un 26 de noviembre de 1992 llegaría al Colegio de San Ildefonso su primera exposición, México, Esplendores de 30 siglos. Esta muestra sigue siendo una de las más importantes en la historia del arte y la política cultural de México, ya que dicha exposición tenía como objetivo presentar a nuestro país ante el resto del mundo a través de su riqueza cultural. Este 7 de octubre, el experto en arte mexicano Gregorio Luc ofreció una conferencia magistral gratuita en el Colegio de San Ildefonso sobre este acontecimiento. Están los restos de Octavio Paz. Aquí descansa Octavio Paz, a 100 pasos de aquí. Y él es uno de los principales promotores de esta muestra. Y la razón de que está aquí, en San Ildefonso, es que aquí estudió, aquí fue en la cuna del muralismo. Aquí están los grandes murales de Orozco, de Siqueiros, de Diego, de Revueltas. Pero además, Octavio Paz no quería que lo enterraran en la rotonda de los hombres ilustres, porque él quería compartir la eternidad con su esposa María José. Y entonces aquí lo albergaron en San Ildefonso, que además inspiró una de sus grandes poesías. Así que aquí está la tumba de Octavio Paz, aquí están los grandes murales de Orozco, aquí está la trinchera. Este es el lugar. Y decía yo que este capítulo introductorio de esta obra es de Paz, y para mí, junto con México en una nuez de Alfonso Reyes, es el gran ensayo sintético de la cultura mexicana. Y decía Paz que si ascendemos de las costas de México a las ciudades, a la Ciudad de México, es atravesar todos los climas y todos los paisajes, desde las playas del Caribe, las selvas, los desiertos, hasta los volcanes cubiertos de nieve, y después el gran altiplano. Pero aún más complejo y más diverso que su geografía es la historia de México. Somos un pueblo que ha ido del politeísmo al cristianismo, del poder absoluto a la república. En fin, y al reunir este arte tan diverso, encontramos lo que Paz llama una vocación de síntesis. O sea, somos un pueblo que tiene 3,000 años o más de creación continua. Uno a veces va a otros países y ve su arte ancestral, o otros y su arte contemporáneo. Pero México es de los pocos países que tiene un gran arte precortesiano, un gran arte colonial, un gran arte romántico, un gran arte modernista y un gran arte contemporáneo. Es decir, hay una tradición de creación perpetua. Ahora, pues, ¿qué características tiene el desarrollo mesoamericano? Bueno, en primer lugar, el aislamiento. Es decir, mientras que en Europa y en África y en Asia hay un continuo movimiento de pueblos que van, la invasión mongólica, ¿verdad? Que cruza un continente. En fin, hay toda una coexistencia de distintas civilizaciones. En Mesoamérica se desarrolla estas culturas en completo aislamiento. Y entonces esto determina pues la naturaleza desigual de su desarrollo, porque hay aspectos de la cultura mesoamericana que son más avanzados que la europea. Su matemática, por ejemplo, su utilización del cero,
Mientras que en otras áreas, como la metalurgia, por ejemplo, están mucho más atrasados. O sea, las categorías tradicionales para ubicar los distintos estados de la civilización realmente no aplican en México. Y tampoco aplican a los dioses. Si ustedes ven los dioses griegos o romanos, pues son así, pues como, ¿qué les puedo decir? Como superhombres, ¿no? Zeus y Afrodita, ¿no? Superhombres y mujeres también. Pero si ustedes ven la Coatlicue, y por supuesto que la Coatlicue no se llevó a esplendores de 30 siglos, pero yo tengo la fortuna de poder incluir ejemplos. La Coatlicue no intenta parecer una mujer. Es una síntesis de una calavera, una garra, una serpiente, una creencia. Y es tan radicalmente distinta que cuando por primera vez desenterraron la Coatlicue, ¿saben lo que hicieron los españoles? No podían resistir verla, pero tampoco se animaban a destruirla, la volvieron a enterrar. Y 30 años después la volvieron a sacar y la volvieron a enterrar. Ahora está a la entrada del Museo de Antropología, pero es algo radicalmente distinto a cualquier creación equivalente en África, Asia o Europa. Y lo mismo aplica a conductas, no solo como lo de los sacrificios humanos, sino del autosacrificio que practicaban la nobleza maya, por ejemplo. Aquí lo ven un maya metiéndose un hilo por la lengua. Otra característica compartida en Mesoamérica es la idea de la dualidad. Es decir, la idea de que todo es dual, la vida y la muerte, el hombre y la mujer. En fin, y esta dualidad se representa continuamente. Y precisamente porque la muerte se considera pues parte de la vida, como la noche del día, pues la representación de la muerte en Mesoamérica no tiene el tinte de horror que tiene en la Europa medieval. Aquí se utiliza calaveras creadas y reales. Otra característica muy interesante es que en el arte precortesiano hay también expresiones faciales. Esta sonrisa, que es una acción inherentemente humana, es notable. No hay muchos ejemplos de esculturas grecorromanas o africanas sonrientes. También, pues la belleza de los materiales que utilizan, la utilización de el arte en vasijas, que los mayas llegan a tener una sofisticación absoluta. Y muchas cosas que sencillamente pues no entendemos. Por ejemplo, los antiguos mexicanos no usan la rueda. Y sin embargo, sabemos que la conocían porque hay objetos como el que les estoy mostrando, donde vemos una rueda. ¿Por qué no la usaban? No lo sabemos. Aunque ciertamente el no usar la rueda pues hace todavía más impresionante el que pudieran crear obras colosales como los Atlantes. Y había básicamente dos formas en que los pueblos mesoamericanos se relacionaban. Una era el comercio, que era muy extendido, y se piensa que pues, el mercado en la Gran Tenochtitlán pues era mucho más grande y diverso que cualquier mercado europeo. Y la otra era la guerra. Pero la guerra era muy distinta a la guerra europea, porque el objetivo de la guerra no era el establecimiento de un imperio plurinacional como el romano, por ejemplo. Lo que se buscaba era, los tributos
y algo más importante, que eran personas para los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos es una de las partes, de los aspectos más controversiales de la cultura mesoamericana, que se ha utilizado una y otra vez para justificar la conquista. Sí, imagínense, ¿no? Nos vienen a dar lecciones morales los creadores de la Inquisición, que es una institución dedicada a la tortura, al crimen, ¿no? A quemar a la gente viva. El sacrificio humano no es un acto de crueldad, como se intenta representar en algunas de estas películas, sino más bien es una forma ritual, es la idea de que el tiempo está vivo y de que para mantenerlo en movimiento se requiere la sangre del sacrificado. Una idea que el mesoamericano veía en el cosmos, veía las estrellas y veía el surgimiento del nuevo día. Ahora, ¿qué deriva de esta convicción? Bueno, por una parte, una concepción estoica de la vida, y por la otra, la unidad con el cosmos. Es decir, entre más conocemos de la arquitectura y el arte mesoamericano, más encontramos que nada es accidental. Podemos contar los escalones y es de las pirámides, y eso tiene que ver con los calendarios y la orientación de las mismas. Y en Chichén Itzá está construida de tal forma que en el equinoccio proyecta la sombra de Quetzalcóatl descendiendo. Imagínense lo que se requiere de saber de arquitectura y del movimiento de los astros para poder hacer un edificio que en determinado día del año proyecte una determinada sombra, como pueden ver ustedes en esta ilustración. Entonces, del arte indígena, pues 30 esplendores de 30 siglos, llevó una de las primeras ocasiones en que trasladaron una cabeza olmeca de San Lorenzo. Esa era la entrada de la muestra. Y además, pues se llevaban obras de arte mayas, piezas que a partir de la exposición, pues se les da una enorme difusión, como esta pieza maya, que fue la portada del catálogo. Se llevaron también algunos fragmentos de murales, porque se piensa que estas grandes pirámides estaban totalmente pintadas, lo cual debe haberlas hecho aún más espectaculares. Entonces, hubo algunos fragmentos de estos murales que se llevaron, murales extraordinarios que se han conservado. Hubo algunos chacmoles y también algunas esculturas, como estos caracoles aztecas, que asombran por su simplicidad y su belleza. Y desde luego, imágenes de Quetzalcóatl. Ahora, la conquista es un proceso que está íntimamente conectado a la cosmogonía y la religión de los mexicas, que sabían o pensaban que Quetzalcóatl, que se representa como este hombre blanco y barbado, había partido hacia las costas y había dejado tras de sí un camino de cruces. Entonces, cuando a Moctezuma le dicen que hay estos hombres barbados que vienen de montañas, que flotan y que tienen cruces, le entra una duda mortal. Porque recuerden ustedes cómo para los mesoamericanos, pues no había más que dos categorías de seres humanos, o personas de su misma civilización, mayas, mixtecos,
o personas bárbaras que venían del norte. Pero la única categoría que tenían para lo otro era lo sagrado. Y entonces Moctezuma no sabe si estos son otros seres humanos o si son otros dioses. Hay que recordar que la expedición de Cortés eran como de 500 personas, más o menos. O sea, con todos los cañones y la pólvora, el ejército de los mexicas era de más de 100,000 guerreros. Los pudieron haber aplastado fácilmente, pero esta duda hace que Moctezuma, en lugar de enfrentarlos, les manda regalos. Y estos regalos, pues lo único que hacen es aumentar la codicia de los españoles. Hay el famoso intercambio en el que Cortés les dice, mira, estamos enfermos y nuestra enfermedad se cura solamente con oro, manden más. Ahora, el arma principal de Cortés no eran los arcabuces, ni los caballos, ni los cañones, sino la palabra. La palabra de una mujer, Malintzin o Doña Marina o la Malinche. Aquí, por cierto, en San Ildefonso está la gran creación de José Clemente Orozco, donde nos presenta a Cortés y a la Malinche. Entonces, la Malinche es una princesa políglota. En un principio, Jerónimo de Aguilar, un sacerdote, habla español y maya. Entonces Cortés se comunica con la Malinche a través de Jerónimo de Aguilar, pero la Malinche pronto aprende a hablar español y la comunicación es directa. Entonces, la Malinche le permite a Cortés hablar con todos los enemigos de los aztecas, personas que estaban sometidas a pagar tributo. Y entonces, a través de esta palabra, Cortés puede armar un ejército que es en un 90% indígena, ¿no? Especialmente de pueblos como los tlaxcaltecas. Y la destrucción de la civilización azteca es brutal y absoluta. Si ustedes se asoman a una cuadra, pueden ver lo que quedó de la Gran Tenochtitlán. Es un acto de barbarie. Lo que hace Cortés no tiene nombre, porque es innecesario. Se tenía una ciudad derrotada y Cortés da la orden de que se destruyan absolutamente todos los monumentos, que no quede piedra sobre piedra. Arrasan con todo. Y hay quienes dicen, no, son crímenes de la época. No es cierto. Unos años antes, en la Reconquista, los españoles no destruyeron la Alhambra, pero aquí acabaron con todo. Da horror ver ese templo mayor, lo que quedó. Eso es todo lo que quedó. Ahora, fíjense que de la misma manera que los indígenas construían una pirámide encima de la que habían conquistado, los españoles hacen exactamente lo mismo. Este lugar que estamos ocupando y seguramente la catedral y el Palacio Nacional están construidos sobre el templo mayor de los aztecas usando las mismas piedras. Ahora, incluso aquí, vean esta pisa bautismal, que se ve que había sido antes una escultura. Todavía se le alcanza a ver las plumas de Quetzalcóatl. Y ahora es una pisa bautismal. Ahora, fíjense ustedes, después de la conquista, entre la violencia de la guerra y las enfermedades para las cuales no tenían defensa los mesoamericanos, pues muere
algo así como el 90% de la población. Es uno de los desastres demográficos más importantes de la historia. Ahora, un poco después de los conquistadores o con ellos, viene la Iglesia Católica. Y a la Iglesia Católica le interesa defender al indígena y evangelizarlo. ¿Por qué? ¿Eran buenos? ¿Por qué se vuelve una prioridad para la Iglesia Católica la evangelización de América? A ver, ¿quién puede decirme? No puedo verlos, así que griten. No. No. No, ¿qué era lo que hacía urgente para la Iglesia? ¿Pero por qué? A ver. Por los protestantes. O sea, la Iglesia Católica acababa de perder más de la mitad de sus miembros, que se habían vuelto protestantes en Europa. Entonces, para la Iglesia Católica era fundamental ganar almas, como ellos llaman. Ahora, fíjense. Pero el acontecimiento de la conquista y el principio de la religión sucede antes. Entonces, esta conversión, esta evangelización, es no solamente una conversión al cristianismo, sino del cristianismo. Por ejemplo, los cristianos desde las épocas inmemoriales rezaban en catacumbas, en espacios cerrados, ¿no? Pero eso era algo que era completamente opuesto a las prácticas mesoamericanas, que hacen, crean las capillas abiertas, por ejemplo, ¿no? Y transforman muchas de las prácticas que existían y les dan otro sentido. Estas danzas de concheros ahora se vuelven de moros contra cristianos o otro tipo de cosas. Y se construye además, ahora ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que un pueblo tan vehementemente religioso como los mexicas, en un periodo relativamente breve de tiempo, se convierte en vehementemente católico? A ver, ¿en qué se parece la religión prehispánica al cristianismo? A ver, ¿quién? En el sacrificio. En el sacrificio. O sea, el cristianismo también está basado en el sacrificio simbólico de Cristo, ¿no? Y por eso es que las representaciones de Cristo en las iglesias mexicanas son particularmente sangrientas, ¿no? Y por supuesto que fue impuesta. Por supuesto, o sea, es una operación militar, pero también hay un proceso de conversión que implica transformar el país y que cambia la religión. Las cruces, esta se llevó a 30 siglos. Y el arte plumario se empieza a utilizar. Ahora, el estilo arquitectónico que traen los españoles, pues es el barroco. Pero el barroco en México se vuelve mucho más intenso. Tú ves, por ejemplo, las construcciones mesoamericanas y ya hay un espíritu barroco. Entonces, cuando se construyen estas capillas y estas iglesias y estos conventos que le cambian la fisonomía al país, el barroco no es mexicano, no es una imitación del europeo, sino una intensificación del mismo. Aquí se vuelve churrigueresco, se vuelve verdaderamente fantástico. O sea, estos indígenas que construyen estas obras y que las hacen,
al hacerlas también las transforman. Y empiezan a llegar pues artistas europeos. Hay un flamenco que se llama Simón de Pereins. Y este hombre viene con uno de los virreyes, pero muere el virrey, y es un pintor tan excelente que inmediatamente genera muchas intrigas y muchos odios entre los pintores que aquí existían. Y entonces, como resultado de estas intrigas, lo condenan a ser tratado por la Inquisición. La Inquisición lo tortura. O sea, fíjense, esta institución criminal, ¿no?, en nombre de Cristo, lo tortura, lo mete a la cárcel, y en la cárcel él pinta esta virgen en la puerta de la cárcel. Desgraciadamente, en un incendio se quemó y lo único que tenemos es esta fotografía. Pero al pintar la Virgen, pues la gente la siente milagrosa y lo liberan a Pereins. Está también el caso de Andrés de la Concha, un sevillano que había sido inclusive elogiado por Sigüenza y Góngora. Entonces, él viene aquí y se empiezan a hacer como parte de estas iglesias barrocas, pues muchos de estos retablos. Y la muestra Esplendores de 30 siglos, por primera vez lleva en gran escala el arte barroco de México. Se llevan inclusive algunos retablos, en fin, una muestra significativa que no se conocía. La gente estaba familiarizada con las obras mayas, aztecas y, por supuesto, las modernistas, ¿no? Pero toda esta parte colonial pues se consideraba derivativa de Europa, cuando que hay un talento especial. Hay también toda una serie como de generaciones familiares de artistas, como por ejemplo los Échave. Y los Échave tenemos el primero, un vasco, Baltasar de Échave Orio, que tiene un hijo, Baltasar Échave Ibía, y este artista supera al padre. Se le llama el pintor de los azules. Y aquí vemos, por ejemplo, un encuentro de dos ermitaños, San Pablo y San Antonio. Y él tiene una tercera generación, que es Échave Rioja, en donde empieza a introducir elementos pues ya tenebristas, con fuertes contrastes, con cierta teatralidad y dramatismo, ¿no?, que nos recuerdan un poco a Caravaggio. Un artista que a mí me parece notable es Cristóbal de Villalpando. Yo no sé por qué no se le ha hecho más exposiciones a Cristóbal de Villalpando. Es realmente extraordinario. Vean este paisaje que nos da una sensación como de fantasía, ¿no? O esta arca de Noé. Muchas veces cuando se pinta el arca de Noé, la gente se concentra en los animales y en el arca, pero aquí vemos todo el ambiente humano alrededor, el diluvio, ¿no? En fin, es un artista realmente extraordinario. Y está también Juan Correa. Juan Correa es mulato y crea biombos. En la muestra de 30 siglos se llevan algunos de estos biombos que se muestran por primera vez fuera de México. Otra familia importante es la que establece Juan Rodríguez Juárez. Y por supuesto, el maestro de la época es Miguel Cabrera.
Hasta entonces hemos visto que estos pintores pintaban con más o menos éxito temas que eran esencialmente europeos. Pero el gran mérito de Miguel Cabrera es empezar a pintar temas propios de lo que hoy es México, incluyendo a sus personajes célebres. Cabrera hace este célebre retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, pero pinta también algo que solo se da en México, y es el mestizaje. Esta fusión de razas que es única. No se da esto en África, no se da en India, no se da en China, tampoco en Estados Unidos, hasta ahorita. Pero esta mezcla, no solamente de el indio y el español, sino y el español y el negro, y el indio y el negro, sino el mulato y el mestizo. O sea, hay miles de distintas categorías y la creación de un nuevo ser humano. A los mexicanos, cuando visitamos Estados Unidos, lo primero que te sorprende es que te preguntan de qué raza eres. A nadie se le ocurriría en México preguntarle a alguien de qué raza es, porque todos tenemos de todo, ¿no? Y esto lo pintan por primera vez estos pintores de castas. Cambia la monarquía española, entran los Borbones, y por decreto real de Carlos III suspenden el barroco y lo sustituyen con el estilo neoclásico. Entonces, entre los más destacados del neoclásico, pues está desde luego Tolsá. Aquí lo vemos pintado por Planes, y él es el autor del famoso Caballito y estos edificios que son pues más bien austeros y simples. En esta nueva generación de artistas, entre los temas que se sostienen, que se mantienen de una era a la otra, es la recreación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se pinta una y otra vez y que de alguna forma representa precisamente este mestizaje racial, religioso y cultural. Y por eso no debe sorprendernos que la primera bandera mexicana, el estandarte que utiliza Miguel Hidalgo y Costilla, es precisamente el de una Virgen de Guadalupe. Después de que se consuma la independencia, pues México entra en un periodo de caos. En los siguientes 20 años hay algo así como 28 gobiernos, y finalmente entre las figuras que se vuelven dominantes son algunas de las peores, como Antonio López de Santana. Pero el espíritu neoclásico que había caracterizado la etapa final de la colonia se sostiene en el siglo XIX. Y tenemos figuras como la de Pelegrín Clavé, que es maestro de San Carlos y que pues eleva el virtuosismo técnico, ¿no? También es el caso de Juan Cordero, en donde también vemos esta vocación de pintar o de emular a los europeos. Con José Obregón el estilo se mantiene, pero ahora se busca que además de los temas europeos y mitológicos, se incluyan también temas propios de la historia de México. Entonces, vemos
obras como esta que se llaman El descubrimiento del pulque, o esta de Leandro Izaguirre del tormento de Cuauhtémoc, en donde la forma de pintar es completamente europea, pero ya el tema es mexicano. También encontramos un gran desarrollo del paisaje. Y son pioneros en esto artistas como Eugenio Landesio, que es a su vez maestro de José María Velasco. José María Velasco pinta la luz, la geografía y el paisaje de México. Y lo hace con tal fidelidad y con tal talento que estas obras son distintas a otras pinturas de paisaje europeas por la sencilla razón de que la luz en México es distinta a la francesa o a la inglesa y el paisaje es distinto al español. En el Porfiriato hay pues la vocación otra vez de imitar lo europeo. Y lo que prevalece aquí pues es el romanticismo. Y tenemos pinturas en la pintura, en la música, donde se emula lo que están haciendo los europeos. Mañana por Zoom vamos a tener una conferencia sobre la historia de la música clásica en México. Y yo les puedo mandar la invitación por computadora si me dan su correo. Y ahí vamos a ver cómo en este periodo inclusive se hacen estos grandes valses, que a pesar de estar modelados a partir de lo europeo, tienen características propias. Y lo mismo ocurre en la pintura. Entre los artistas de este periodo, a mí me llama mucho la atención la obra de Germán Gedovius. Gedovius era sordomudo, había estudiado en Europa y quizá por la misma la falta de un sentido, pues agudizaba a los otros. Y Gedovius ve, aún en imágenes convencionales como floreros o tonos y matices y una enorme calidad en su dibujo y en su sensibilidad. Está Fidencio Nava, grandes escultores, está a la entrada del Munal, y figuras trágicas como la de Jesús Contreras. Jesús Contreras, el autor de Malgré Tout, una escultura que en 1900 gana el primer premio en la Exposición Universal en París, pero que le da cáncer en un brazo. Él modela esta escultura con un solo brazo y muere poco tiempo después de su gran triunfo. Ahora, al mismo tiempo que se está dando esta pintura con un grado de formación académica, personas que habían estudiado aquí en la Academia de San Carlos, con una gran calidad técnica, surge en distintas partes de la República artistas muchas veces autodidactas o formados de manera menos formal y que sin embargo nos tienen el enorme valor de dejar un testimonio de su tiempo, como Agustín Arrieta, que nos pinta estas, o Hermenegildo Bustos. Hermenegildo Bustos es un hombre de muchos talentos, inclusive vende nieves, hace retratos, en fin, y entre las cosas que más le gusta hacer es pintar a su pueblo.
y prácticamente hace retratos de la mayor parte de los adultos y los niños de su pueblo. Y al hacerlo, pues nos deja un testimonio invaluable de su tiempo. Están también casos como el de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada era un grabador que hacía pues imágenes de la llamada prensa de a centavo, que ilustraba corridos. Un artista que nunca fue reconocido en vida, pero que después se convierte en una de las principales inspiraciones del arte mexicano. Esta imagen de Posada, la calavera Catrina, pues se vuelve un motivo de inspiración para artistas como Diego Rivera. A principios del siglo XX, hay toda una generación de modernistas, artistas como Julio Ruelas, que este es un célebre cuadro donde muestra a la crítica, ¿no? Como este insecto, ¿no? Que está picando al personaje. Y otros artistas que son como parteaguas entre el siglo XIX y el XX. Uno de los más importantes es Gerardo Murillo, el doctor Atl. Conocemos al doctor Atl por sus hermosos paisajes, pero su labor es mucho más importante que esa. Él había estado pidiendo por primera vez muros para hacer murales. En 1910, cuando se viene la celebración del centenario, habían organizado una gran exposición de arte española y Gerardo Murillo habla con el secretario de Educación y dice, oiga, pues no es la independencia de México la que estamos celebrando, y logra que se haga una exposición con todos estos artistas que después ocuparían un lugar de gran importancia. Pero él es el que forma los batallones rojos y lleva a personajes como Orozco a combatir, ¿no? Al lado, en este caso de Carranza. Es también un pionero del movimiento obrero, un tipo muy interesante. Un amigo cercano de Gerardo Murillo, el doctor Atl, es Joaquín Clausel. Joaquín Clausel había sido periodista y había narrado toda esta matanza de Tomochic, ¿no? Y entonces, como resultado de esto, lo exilian de México y en Francia se conecta con los impresionistas. Entonces, después regresa y nos deja imágenes bellísimas de marinas y también se casa con una mujer aristocrática y hace en este espacio algunos de los primeros murales, aunque claro, no tienen el mismo sentido de los murales que darían después Rivera, Orozco y Siqueiros. Es una cosa muy privada, en donde él más bien está experimentando en el muro con los mismos motivos que pintaría en sus óleos. Ahora, de toda esta nueva generación, pues uno de los más destacados era Saturnino Herrán. Y Saturnino, pues, es un pionero hacia esta imagen dramática donde nos muestra a una Coatlicue fusionada con un Cristo. También hace cuadros como Nuestros Dioses y empieza a pintar motivos en donde no solamente el tema es mexicano, sino el estilo es propio. Ya no es la emulación de lo europeo. Hay una búsqueda propia en estas mulatas, en estas mujeres indígenas. Pero desgraciadamente a
Saturnino Herrán pues muere muy joven. Aquí es donde vemos, esta es la exposición española que les decía, y esta es la exposición mexicana que promueve el doctor Atl. Pues les decía yo que desgraciadamente Saturnino Herrán muere en una forma terrible. Le da un cáncer en el esófago y muere de hambre, no puede comer. Y él pues es uno de los pues, de las personas que se pensaba pues iban a ser pues de los grandes maestros de su generación. Ahora, en 1910, justo cuando Porfirio Díaz pensaba que iba a celebrar su gobierno, pues las contradicciones y la injusticia que existía en México estallan y se da pues el inicio de una revolución que empieza por pues la elección de Francisco I. Madero. Madero eventualmente es asesinado y entonces la guerra revolucionaria se extiende a todo el país. ¿Cómo se refleja esta nueva realidad revolucionaria en el arte? Bueno, tenemos artistas como Ramos Martínez, que nos da cuadros en donde nos está pintando ya directamente al campesino y al trabajador. Otros, como Francisco Goitia, nos pintan la miseria. El cuadro Tata Jesucristo es un testimonio dramático de la miseria de México. Y a Goitia le ocurre que no puede permanecer indiferente a lo que pinta. Entonces, después de hacer estas pinturas y estos retratos, le molesta todo lo que él tiene, que no tienen las personas que pinta, y se va desprendiendo de todo y acaba viviendo en la misma pobreza de las personas a las que pintaba. Ahora, el gran detonador de esta transformación cultural de México es, sin duda, José Vasconcelos. De él, José Alvarado dice: durante su gestión floreció la primavera en la cultura mexicana. Hizo por primera vez en México palacios para alojar escuelas de niños pobres. Editó clásicos para el pueblo, convirtió a los maestros en misioneros, hizo llenar los muros con la obra de pintores mexicanos. Trajo a México estudiantes perseguidos por las dictaduras, edificó el estadio, impulsó el deporte y salió del ministerio tan pobre como cuando entró. Entonces, entre los proyectos de Vasconcelos está la idea de los murales. La idea, el muralismo no surge como un proyecto de bellas artes, es un proyecto educativo, en el que Vasconcelos se acerca a estos artistas jóvenes y les pide que pinten los muros públicos de México. Los tres más famosos de los muralistas pues son Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Orozco había iniciado su carrera como caricaturista. Entonces estaba acostumbrado a ver a todos los políticos con suspicacia. Aquí cuando se funda el antecedente del PRI, hace esta caricatura del Partido Organizador Prostitucional. O cuando se establece el Banco de México, ¿no? Nos pone todos criminales allí. Es implacable, ¿no? En su crítica a los militares, por ejemplo.
y también al pueblo servil, ¿no? Que los pone aquí como agachados, como avestruces enterrando la cabeza en la tierra. Y en una época en donde se pensaba que la solución era ideológica, ¿no? El cambio de sistema. Orozco nos pone en la Universidad de Guadalajara, en su Paraninfo, este hombre de 5 rostros, como si indicara que la solución no es la de un ideólogo o un teólogo, sino una persona que puede ver un problema de distintos ángulos. También en Guadalajara haría su obra maestra, El hombre en llamas, quienes dicen que es un Prometeo, otros como Jean Charlot, que es un Ícaro. Está también Siqueiros. Siqueiros es el más combativo de los artistas mexicanos, un artista que estuvo constantemente encarcelado, que fue deportado de numerosos países, que luchó como soldado tanto en la Revolución como en la Guerra Civil Española. Y hay que decir que Siqueiros es un revolucionario no solamente en la vida, sino también en el arte. Es un pionero de los nuevos materiales, de pintar con esta pistola aerodinámica. Es autor de obras como Nuestra imagen actual o El coronelazo. Es decir, es un estudioso del Renacimiento y del arte y de la perspectiva. Usted sabe que la perspectiva es esta posibilidad de crear la sensación de profundidad en un cuadro. Pero lo que hace Siqueiros es que además de profundidad, bueno, también puedes tú aparecer como que estás saliendo del cuadro, llamado escorzo. Entonces hay pinturas de Siqueiros que parecen salir del cuadro. Hay otras que nos envuelven. O sea, si tú te mueves alrededor de un mural de Siqueiros, parece que el mural se mueve contigo. Esto está en el castillo de Chapultepec. Aquí, por ejemplo, bueno, no lo podemos hacer ahorita porque está demasiado oscuro, pero si ustedes se paran y caminan de un lado al otro, van a sentir como que las figuras se van a mover con ustedes, los van a seguir. O sea, Siqueiros estudia todas estas estrategias de, bueno, pues pueden, a ver, ¿cómo las caigan? Pero así, pueden decir, no, ¿verdad? Mejor no, está muy oscuro. Yo ponerme que caminaran, pero créanme, se mueven. Y bueno, Diego Rivera, quizá el más culto de nuestros artistas, un artista que pues domina todos los estilos, empieza con una formación académica y realista, después se vuelve un cubista, amigo de Picasso, y después regresa a México y lo pinta con amor. Y hace obras que se vuelven pues una carta de identidad de México. A mí me ha tocado ir a algunos museos y ver artesanos que recrean obras de Diego Rivera. A lo mejor no saben que es una obra de Diego Rivera, pero se ha vuelto tan parte del lenguaje y el inconsciente colectivo del país que esto ocurre. Ahora, con frecuencia se habla de estos 3 grandes o de estos 3 grandes como si fueran los únicos, cuando que hay muchos más. Aquí simplemente en San Ildefonso pueden ver también la obra de Fermín Revueltas, pintor magnífico, que también es uno de los mejores vitralistas de México. O Jesús Guerrero Galván, tiene un estilo absolutamente propio. O Manuel Rodríguez Lozano, cuya obra tiene cierta belleza espiritual y una paleta de lo más sintética, ¿no? A veces son cuadros que son blancos y azules nada más.
Ahora, al mismo tiempo, que tenemos a estos muralistas que están pintando la historia de México, su paisaje, su geografía, ¿no? Los grandes movimientos sociales, están pintando el entorno. Tienes otro grupo de artistas, algunas veces íntimamente relacionados con ellos, casados con ellos, que están viendo hacia adentro. La esposa de Diego Rivera, Frida Kahlo, aunque cada vez se piensa más en Diego Rivera como el esposo de Frida Kahlo, es un buen ejemplo de esto. Mientras Diego está haciendo estos grandes murales, Frida nos pinta su cuerpo, un cuerpo deshecho, frágil, había sufrido un terrible accidente del cual pues realmente nunca se recupera, y entonces tiene una serie de operaciones recurrentes. Y Frida pues nos habla de su dolor, de su angustia. María Izquierdo, que de joven se había fugado en un circo, pues nos pinta sus recuerdos, nos pinta sus objetos cotidianos. Antonio Ruiz es un pintor que tiene cierta comicidad, ¿no? Nos pone aquí un discurso de un líder ante un público de calabazas, o esta cantante que está desafinando, está echando un gallo, como dicen. Esta fascinante carrera de bicicletas. Julio Castellanos, que nos pinta pues un día en un balneario, por ejemplo, el día de San Juan. Y pues ahí están, ¿no? Vemos los nadadores, las gentes que están viendo. O sea, no son temas históricos, son observaciones de lo cotidiano, de lo que se está viviendo. El peluquero zurdo. En fin, el baile, un asalto, o la vida espiritual y mística de Guillermo Mesa, por ejemplo. Chucho Reyes Ferreira nos hace obras en donde libera su fantasía. Dicen que un día le llevaron a Pablo Picasso un cuadro de Chucho Reyes, y que lo vio Picasso y dijo, oye, qué joven tan talentoso. Y dijo, no, el señor Picasso, pues realmente no es tan joven, es como de su edad más o menos. Y dice, pues qué viejo tan joven. Y él nos pinta pues los gallos, los payasos, las bailarinas. Ahora, con la Segunda Guerra Mundial, pues llegan a México muchos artistas que vienen pues huyendo de la muerte y la guerra y la violencia, como Wolfgang Palen y otros surrealistas, como la gran Remedios Varo. Esta artista que al igual que Frida y María nos pinta un universo íntimo, el universo de sus sueños y sus pesadillas, y lo hace con una calidad y una exactitud extraordinarias. Remedios Varo muere joven. Leonora Carrington, otra mexicana nacida en Inglaterra, desarrolla también este mundo de sueños y logra ser longeva. Otras artistas también extranjeras, Olga Costa, en realidad es rusa, es Kostakovich, pero sin embargo nos deja cuadros como de una escena de un mercado que se han vuelto representativos del arte mexicano en todo el mundo. Ahora, hemos hablado principalmente de arte figurativo, pero hay también en México una importante corriente abstracta.
Está el hecho de Carlos Mérida, también nacido en Guatemala, pero como decía Alfonso Reyes, todo lo bueno es nuestro. Y Carlos Mérida empieza con estas imágenes realistas que se vuelven cada vez más geométricas, hasta que llega a ser obras completamente abstractas. Y está el caso de Günter Guerzo. En el caso de Guerzo, nunca hay una pretensión figurativa. Son imágenes construidas a partir de planos de colores. Ahora, la Escuela Mexicana de Pintura, este esfuerzo de llevar el arte al pueblo, se manifiesta de dos formas. Una es a través de los murales y otro es a partir de la gráfica, de obras que se hacen pues en serigrafía o en litografía, después en otras formas de reproducción, pero que se imprimen periódicos y se busca que estas obras puedan circular masivamente en el pueblo de México. Y también en la gráfica hay aportaciones importantísimas de los artistas mexicanos. Aquí vemos a Jean Charlot, muralista francés, o Amero, por ejemplo. Y desde luego al gran Leopoldo Méndez. Hay una segunda generación de muralistas, encabezada por personajes como Jorge González Camarena. Jorge González Camarena es autor de murales como Liberación en Bellas Artes, El Zapatista, esta imagen de la conquista, pero también pues las cubiertas de los libros de texto. O está Juan O'Gorman, un muralista que tiene la calidad y el detalle de un miniaturista. Caso realmente único en su excelencia pictórica. O'Higgins es un artista que nace en Estados Unidos, en Salt Lake City, pero que un día lee un artículo de Diego Rivera, se interesa y se viene a México y se convierte en un muralista y en un pintor mexicano de enorme importancia. Vean esta imagen de O'Higgins, El novio se llama, o El peregrino. Este es el hombre del siglo XXI. Me gusta también la obra de José Chávez Morado, una visión completamente única, o de Francisco Eppens, un artista que también trabaja mucho con los mosaicos. Y ya de las últimas generaciones está Arturo García Bustos, que es discípulo de Frida Kahlo y que pinta pues a esta generación, o sea, es un pintor pintando a otros pintores. O Raúl Anguiano, y Raúl Anguiano encuentra su voz en Bonampak, va en búsqueda del arte indígena ancestral y lo que encuentra es a Lacandón contemporáneo. Él haría un cuadro que se llamaría El nacimiento en la selva, que es una metáfora de su propio nacimiento. Y haría un cuadro muy famoso llamado La espina. O sea, pinta a un indígena como nuestro contemporáneo, no como un personaje mítico, como había sido antes, que se pintaban a Cuauhtémoc y a Moctezuma, pero se ignoraba al indígena actual, al presente. Anguiano cambia esto. Aún más radical es el proyecto artístico de Rufino Tamayo. Rufino Tamayo busca lo mexicano, no en lo histórico. Él dice, bueno, la revolución pues es un accidente histórico que pudo haber ocurrido en cualquier país, no tiene por qué ser necesariamente mexicana. Él de joven había trabajado en la Merced vendiendo frutos
Y ustedes saben que la fruta, pues la traen muy verde. Entonces él había visto cómo cambia de color. Y después, pues había sido dibujante en el Museo Nacional y había catalogado todo el arte mesoamericano. Entonces, el proyecto de Tamayo es tratar de resucitar la estética indígena. Y hay obras de Tamayo en donde, pues realmente, si nosotros lo vemos junto con murales ancestrales, pues pareciera haber una continuidad. Esta obra, Los niños jugando con fuego, es la última obra que se presenta en la muestra Esplendores de 30 siglos. Ahí termina la exposición, pero allí no termina el arte de México. Y entonces, en esta conferencia he querido dar a ustedes el retrato completo. Es algo que pocos hacen porque pues es muy peligroso, porque inevitablemente va a haber artistas que no incluya o reclamos que por qué no puse a este artista o por qué enfaticé a aquel otro. Pero yo creo que lo más importante es no solamente hablar del pasado, sino también del presente. Entonces, este es un esfuerzo de poner al día esta conferencia. No incluida en Esplendores de 30 siglos es La Ruptura. Esta generación de artistas en los 50s y 60s que denuncian lo que Cuevas llamaría la cortina del nopal. Esto ha sido un discurso, un ensayo controversial, pero el impulso de estos jóvenes, es decir, bueno, el México en el que yo vivo no se parece a ese que están pintando. Yo vivo en un mundo violento, como esta cabeza de Cuevas, esta cabeza llena de podrida, llena de gusanos, ¿no? O estos criminales, todo este mundo terrible, urbano, agresivo, violento, que no tiene nada de pintoresco ni de colorido, pero que pues responde más a la realidad urbana del mexicano. Hay también artistas como Francisco Corsas, que muere muy joven, o Gironella. Gironella hace paráfrasis de obras del pasado, o Ricardo Martínez. Un artista que a mí me cautiva es Enrique Echeverría, un artista que empieza haciendo obras figurativas y termina en la abstracción. 68, pues es el gran parteaguas en la historia contemporánea de México, porque por primera vez surge un movimiento independiente del gobierno, marchas que no están controladas por ningún partido político y que demandan democracia, cese a la represión. Y la respuesta del gobierno y del ejército mexicano, hay que decirlo, es el crimen, el asesinato masivo de los jóvenes en Tlatelolco y su encarcelamiento. Y después de la matanza del 68, hay un gran silencio. Encontré en Tijuana un único documento del 68 de una artista, ¿no? Laurel. Pero por lo general, lo que prevalece
después del 68 es la abstracción. Pinturas como la de Nierman o la de la gran Lilia Carrillo, que buscan en el color y en la forma un nuevo vehículo de expresión. Está el caso de Manuel Felgueres, que hace obras que incorporan elementos tecnológicos, colores, materiales, y que además constituiría, pues, en Zacatecas, un gran museo de arte abstracto. Y en 1970 harían los famosos murales de Osaka, que son estos grandes murales de Lilia Carrillo, de Fernando García Ponce, de Gabriel Ramírez, de Felgueres, de Aceves Navarro, de Brian Nissen, de Vladi y de Corsas. Estos grandes murales abstractos, bellísimos, están ahora en este museo en Zacatecas. Está también dentro de esta corriente abstracta la obra de Vicente Rojo. A mí me gusta mucho la obra de Vicente Rojo. Esta serie, esta que le estoy presentando, se llama México bajo la lluvia. Y lo que presenta es la lluvia no como se ve, sino como se siente al caminar a través de ella. Hay también todo un nuevo paisaje. Luis Nishizawa, que tiene una carrera muy completa, es también un gran muralista, pero nos hace paisajes en donde incorpora una sensibilidad oriental al paisaje mexicano. También está el caso de artistas como Enrique Sánchez o como Héctor Cruz. Héctor Cruz nos da un paisaje cercano, lo que podemos observar casi caminar a través de él. Carlos Pellicer López también explora este paisaje tangible, por llamarlo de alguna forma. O Víctor Hugo Zayas, que nos da grandes escenas de marinas y de espacios urbanos. En los 70s y 80s hay toda una serie de artistas neofigurativos que están, pues de alguna forma, en diálogo con el arte pop y con el neomexicanismo. Artistas como Dulce María Núñez, que retoma pues imágenes de la cultura popular, ¿no? Como el santo o la sirena. Lucía Maya. En fin, los hermanos Castro Leñero. Y artistas como Castañeda, que buscan, o Mónica Castillo, que retoman la introspección y el autorretrato. Me gusta mucho también la obra de Javier Cruz. Y Javier Cruz oscila entre el arte abstracto y elementos figurativos. El gran terremoto del 85 genera, ante la ineficiencia de la respuesta gubernamental, la realización de que hay la mejor forma de enfrentar los problemas es a través de la participación directa del pueblo. Los grupos de topos, la posibilidad de los rescatistas, la solidaridad de un sector del pueblo con otro. Y que de alguna forma en esta tragedia pues también hay la génesis de una nueva democracia, de un
accionar que no es simplemente pues vertical, sino que surge de abajo hacia arriba. También se da pues la gran diáspora mexicana. En las últimas décadas, México ha perdido más de 50 millones de personas que al no encontrar oportunidades en este país, pues se han ido a otros, principalmente a Estados Unidos, enfrentando muros, incomprensión, delincuencia organizada y muerte. Y también en México, pues ha renacido la violencia, el reencuentro de lo que se llama el México bronco. ¿Qué respuestas artísticas ha habido? Bueno, la formación de múltiples grupos. Aquí tenemos, por ejemplo, Tepito Arte Acá, otra vez un movimiento que se genera en la comunidad. Y también la gran descentralización. Mientras que antes todo se daba en la Ciudad de México, ahora vemos que han surgido, por ejemplo, en Monterrey, con museos como El Marco y nuevos pintores y artistas, entre ellos Julio Galán, uno de los artistas gay más importantes en México. También está el caso de Nahum Senil, que también hace una exploración de una sexualidad alternativa. En Baja California, en Tijuana, pues surge el Secut y artistas como Álvaro Blancarte, como Ángel Balrá, o como Ernesto Muñoz Acosta, o Benjamín Serrano. Quizá Ignacio Jábrica, que nos pinta el fenómeno migratorio, o movimientos contemporáneos, como todas estas serie de instalaciones que se dan en Tijuana, Tercera Nación. Quizá donde la descentralización se siente con mayor intensidad, es en Oaxaca. En Oaxaca, artistas como Francisco Toledo es no solamente el autor de una obra importantísima, reconocida internacionalmente, sino también un creador de instituciones. Toledo ha creado bibliotecas para ciegos, fonotecas, museos en Oaxaca, en Juchitán. Rodolfo Morales, un muralista muy importante que utiliza todas sus ganancias para restaurar conventos y edificios en Ocotlán. Y en todo Oaxaca, ¿no? Hay artistas y galerías. Actualmente aquí, en este museo, Sergio Hernández representa también este movimiento que es excéntrico, que se surge en Guadalajara, en Oaxaca, en Monterrey, en el norte, ¿no? Rodolfo Nieto, en fin, todos estos artistas que nos están de alguna manera ampliando las maneras de ver y de expresar a México. Y en los últimos tiempos ha surgido también un poderoso movimiento de arte conceptual. Pues la idea del arte conceptual es precisamente que una idea o un pensamiento puede tener validez artística. A mí me gusta mucho esta obra de Marcos R., que deja este gran caballo de Troya en la frontera de Estados Unidos,
La obra de arte no es el caballo, es la idea de un caballo de Troya en la frontera americana. O Damián Ortega, que ahorita tiene una exposición muy interesante en Monterrey, en donde a veces abre estos objetos y los cuelga expandidos. Interesante visión. O artistas que, por ejemplo, inducen el sueño profundo de un colibrí y lo retratan. Quizá el más conocido, el más importante, no el más importante, el más conocido, digámoslo así, de los artistas conceptuales es Gabriel Orozco. Gabriel Orozco adquiere pues un reconocimiento internacional con obras como esta, en donde pone una bola de billar que está movida por la fuerza gravitacional. Entonces es como estar jugando billar con la gravedad. O una revolución en la manera de jugar ping-pong entre 4 y con un lago en la mitad. O la reestructuración de una bicicleta. O el reconstruir el paisaje neoyorquino con una serie de basuritas y luego lo retrata y refleja los rascacielos. O esta imagen de su propio corazón con sus manos y con barro. O la ballena esta que acondiciona, es un esqueleto de una ballena en la biblioteca Vasconcelos. Yo he visto ballenas recreadas y no tienen la fuerza de esta, ni de chiste. Ahora, al mismo tiempo que tenemos este movimiento de arte conceptual, de artistas que buscan la belleza de la idea, tenemos también un desarrollo de artistas hiperrealistas, con una técnica depuradísima y un dibujo excelso, como Roberto Cortázar o Santiago Carbonell. Carbonell nace en el Ecuador, pero ha desarrollado la mayor parte de su obra en México. O Hugo Crosswhite, de Tijuana. Crosswhite se encerró varios años haciendo imágenes enormes, un mural completo a lápiz. También está Carla Ripey o artistas como Rocío Caballero, que nos presenta imágenes fantásticas, pero pintadas de manera absolutamente realista. Quizá entre los artistas más importantes de esta corriente es Arturo Rivera. Arturo Rivera, que desafortunadamente murió hace poco, y que nos presenta también estas imágenes que van más allá de la representación realista de un rostro y que se conectan con una realidad más amplia. A veces citan imágenes bíblicas como esta clara referencia al Bautista. Y está, por supuesto, Rafael Cauduro. Cauduro es un artista cuya técnica es tan depurada que puede generar la sensación de la tercera dimensión tan solo con su dibujo, o puede reconstruir el graffiti urbano, o hacernos sentir que una imagen tiene profundidad cuando es solamente una imagen plana. Es también pues un pionero en materiales nuevos y en resinas, y nos dejó en la Suprema Corte de Justicia un mural extraordinario. Yo les recomiendo que vayan a verlo. Y este mural que empieza con este zompantle, estas calaveras que parecieran
aztecas. Nos muestra la justicia viciada, los archivos que nunca son atendidos y vemos allí entre esos archivos las personas encarceladas, esperando justicia. O sea, la mayor parte de las personas que están prisioneras en México no han sido juzgadas, están detenidos de manera preventiva. Y después nos muestra los crímenes, ¿no? La violación, el secuestro, la tortura. Y allí en la tortura nos muestra desde el pocito, en donde a una persona le meten la cabeza a un excusado hasta que está a punto de ahogarse, la sacan hasta que confiesa, ¿no? Y toda clase de prácticas que se han hecho en el México contemporáneo. Nos muestra también el homicidio. Aquí es un ejemplo de la técnica de cauduro. Esa es una imagen plana, pero está pintada de tal forma que cuando la vemos sentimos así como si fuera una imagen que tiene gran profundidad. Y luego las imágenes de la cárcel. Estas cárceles sobrepobladas, inhumanas, brutales que tenemos en México. Y la denuncia de cauduro no se limita al sistema judicial y carcelario, sino también a la represión. Sabemos estos soldados que parecen estar afuera del lugar y después los tanques avanzando y asesinando a la población civil. Es un trabajo extraordinario. Esta en realidad no es una conferencia de escultura, eso requeriría otro espacio. Pero si incluye algunos ejemplos, es porque en la actualidad la escultura pública ocupa un lugar comparable al que tuvieron los grandes murales en el siglo XX. Y pues el equivalente nacionalista en escultura es la obra de Francisco Zúñiga, nacido en Costa Rica, pero cuya obra principal se hace en México. Y Zúñiga nos presenta otro parámetro de belleza, una belleza que no es europea, sino indígena. Y hay muchos discípulos de Zúñiga, como Armando Amaya, pero hay otros discípulos de Zúñiga que buscan algo completamente distinto, como José Sacal, que empieza con esculturas figurativas, pero después nos deja testimonios como estos, que se llama Armado hasta los dientes, donde vemos una mandíbula llena de armas, una obra que tiene cierta resonancia bíblica, ¿no? Después de todo fue con una mandíbula con la que Caín mató a su hermano. Está Pedro Cervantes y los hermanos Marín, Javier Marín y Jorge Marín. Jorge Marín pues se ha vuelto famoso por unas esculturas, esas figuras aladas que encontramos en múltiples formas, aunque hay que decir que la obra de Jorge es mucho más vasta que eso. También vemos el caso de personas o de artistas que empezaron como pintores y terminaron como escultores. Tal es el caso de José Luis Cuevas, y este es su célebre Giganta. O Juan Soriano, también un gran pintor que se transforma en escultor. Y en la escultura, sobre todo en su dimensión abstracta, una de las figuras más importantes es la de Matías Geritz. Geritz, junto con Barragán, hizo las preciosas torres de satélite y también esta fuente salvaje en Polanco, también las serpientes del Pedregal, o está el caso de
Sebastián, que ha creado grandes esculturas abstractas en todo el país, o Mayagoiti. Y estas esculturas abstractas, pues desde el 68, que se pusieron en todo el periférico como parte de la ruta de la amistad, que se llama, y que de alguna forma culminan en el espacio escultórico del Centro Cultural Universitario, donde vemos la obra de Helen Escobedo, el Cuatro, pero sobre todo el espacio escultórico. El espacio escultórico es pues una obra de síntesis, es una obra colectiva que es una obra ecológica y que también es una obra conceptual, es decir, la escultura en el espacio escultórico no son las pirámides que circundan el cráter, es la idea de ver y de limpiar ese cráter y de hacernos que lo veamos. Si ustedes van al espacio escultórico y lo recorren, es una cosa impresionante. Y es la dirección de la mirada hacia un cráter volcánico. Entonces, bueno, pues quiero terminar este recorrido con otra idea de Octavio Paz en la introducción al catálogo de la muestra Esplendores de 30 siglos, en la que Paz dice que la infancia es la promesa de la forma, la juventud es el esplendor de la forma, la vejez es el deterioro de la forma y la muerte es la pérdida de la forma. Nos convertimos en cenizas o en polvo. Entonces, dice Paz, detrás de cada pintura, de cada escultura, de cada poema, hay el intento de crear una forma que sobrevivirá al tiempo y sus estragos. Cuando ustedes ven el arte de un pueblo, ven el deseo de ese pueblo de no morir. El arte es una de las expresiones más altas de la vida. Muchas gracias.